Vamos a iniciar la Escuela Bíblica Dominical para este día. Hermano Carlos, nos dirige en oración para iniciar, por favor. Con micrófono. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente para aprender de tu palabra. Te rogamos que nos ilumines, que ilumines al hermano que nos va a explicar y permítenos comprender, entender. Danos la fuerza espiritual, Señor, para poder seguir tu precepto y vivir la vida como debe ser, de acuerdo a tu divina ley. Haz que lleguen con bien los que todavía no han podido llegar y bendícenos a todos. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Amén. Sé que corresponde el capítulo número 8, pero lo vamos a ver más adelante. Lo único que vamos a hacer ahora es un análisis comparativo para buscar similitudes y buscar diferencias de lo que está pasando. Porque las plagas no siempre tienen el mismo alcance, ni tampoco los mismos destinatarios, ni las mismas consecuencias, ¿verdad? Así que vamos a ir a... Eso ya lo vimos, lo de las varas, capítulo 7, versículo 8 al 13. Éxodo 7, versículo 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora bien, ¿quién es el autor de eso? ¿Quién es el autor de que la vara se convierta en culebra? La de Aarón. Dios. Muy bien. ¿Quiénes implementan esa acción? Moisés y Aarón. ¿A quién va dirigido ese prodigio? Hay que leer el texto. ¿A quién va dirigido? ¿Ah? A Faraón. ¿Quiénes estaban presentes mientras eso sucedió? Además de Faraón. Los siervos, sí.
¿Cómo reacciona Faraón frente a ese prodigio? La primera reacción, ¿cuál es? La de Faraón. Le vamos a llamar hechicero, ¿verdad? Porque ahí menciona dos, pero es lo mismo. Y además esta palabra tiene mucha connotación actual, ¿verdad? Para no... Frente a ese espectáculo, entonces Moisés le dice a Aarón, ¿verdad? Y entonces Aarón tira la vara y se convierte en culebra. Faraón, ¿verdad? Manda a llamar a los hechiceros. ¿Y qué hacen los hechiceros? Hacen lo mismo. Las preguntas no las estoy poniendo aquí porque sería mucho. O sea que igualan eso, hacen lo mismo, convierten sus varas en culebras. ¿Cuál fue el resultado del prodigio? ¿Cuál fue el resultado? Sí, que la culebra de la vara de Aarón se come las otras, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de la demanda de Moisés, de Dios? Vaya. Faraón endureció su corazón. En términos populares, entonces, ¿qué hizo Faraón? Sí, muy bien. ¿Cómo más lo interpretan eso de que Faraón endureció su corazón? En términos muy existenciales, ¿qué significa eso? Planea venganza, ¿verdad? No deja ir a nadie. Sí, la demanda no hay que perder, la verdad. Ya saben cuál es la demanda de Dios. No es una petición, no es una solicitud, no es un por favor, es una demanda. Vale. Muy bien. Vamos a la plaga de sangre, por favor. ¿Quién lee eso? No, ya sé que a ustedes no les gusta eso, ¿verdad? Así que... La plaga de sangre está en el versículo 14 en adelante. ¿Quién le gustaría leerlo? Sí, vaya. Ya le van a dar el micrófono ahí. Por favor. El capítulo 7, los versículos del 14 al 25. La plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que conviertan en sangre, y que haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río,
en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días desde que Jehová hirió el río. Gracias. ¿Quién es el autor de eso? De la plaga de sangre. ¿Quién es el autor? Dios. Muy bien. ¿Quiénes ejecutan eso? ¿A quién va dirigida ese prodigio? A Faraón. Ahora, ¿a quiénes afecta ese prodigio? A los egipcios, a los siervos y a los egipcios en general, ¿verdad? Ahí hay detalles que pues sí dan pie a otras, a líneas de interpretación. Por ejemplo, habla mucho del río Nilo, porque el río Nilo para ellos era toda la fuente de vida, ¿verdad? Entonces, también especifica ahí algunas cosas que dice que en las tinajas también, ¿verdad? Etcétera, etcétera, se iba a convertir el agua. Sin embargo, aparece casi al final de que el pueblo egipcio cava para encontrar agua, ¿verdad? No da detalles. No hay que tampoco especular mucho. Uno puede especular, pero no mucho de eso, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, la plaga, esto de la vara solamente lo ven Faraón y sus siervos. O sea, la gente que estaba siempre alrededor de Faraón, ¿verdad? Toda su gente más cercana. Pero aquí ya no. La plaga de sangre afecta al Faraón, pero también a los siervos y a los egipcios, al pueblo. Aquí uno puede también interpretar otra cosa. Si el río Nilo estaba lleno de sangre, no se podían hacer los regadíos a las plantaciones. Entonces tocaba un poco el rubro de la economía, la productividad del pueblo. Entonces, ¿cómo reacciona Faraón frente a eso? Frente al prodigio o a la plaga. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo? Pero antes de eso, ¿cómo reacciona? ¿Cómo? Ajá, muy bien. Los hechiceros aparecen ahí y ¿qué hacen? Igual, convierte en sangre también el agua. O sea que había agua que no estaba llena de sangre. Es una pregunta que me hago yo cuando estudio eso, ¿verdad? Entonces, pero eso no es tan determinante. No me cambia la fe eso. No me abona. Tampoco me quita eso. Simplemente entonces los hechiceros hacen lo mismo.
Yo no sé si se acuerdan, pero estaba el hermano Douglas aquí y precisamente estaba sentado ahí y tenía el mismo bolígrafo. No, mentira. Entonces, y él dice, él me dice Balmore, a mí siempre me ha dicho Balmore, pero mira Balmore, me dice, abro comillas, ¿verdad? Pero mira Balmore, los hechiceros igualan, pero no revierten el prodigio. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno hace la reflexión de los textos, los hechiceros igualan eso. Yo sugiero que no se vayan a meter y lo igualan en cuánto por ciento. No se metan en ese rollo, ¿verdad? Porque eso no abona. Simplemente tiene un propósito eso. Porque ya van a ver más adelante cómo desaparecen ellos. Entonces, los hechiceros hacen eso, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de la plaga? ¿Cuál fue el resultado de la plaga frente a la demanda de Dios? ¿Accede Faraón? No. Entonces ahí Faraón dice, endureció. Fíjense en el texto, ¿verdad? Yo sé que en capítulo anterior una vez dice, y voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero aquí ya van 2 veces que va diciendo, y Faraón endureció su corazón. ¿Por qué? En un sentido, ¿quién está tratando? Actualmente a veces decimos así, ¿verdad? ¿Quién está tratando? Hay miembros de la iglesia que dicen, ¿verdad? Por ejemplo, es que Dios está tratando conmigo, dice. No sé a qué se refieren, pero me imagino, ¿verdad? Aquí es una cuestión de que es Dios con Faraón. Moisés y Aarón son implementadores, ejecutores. Vaya. Entonces, aquí aparece que Faraón endureció su corazón. Hablando en términos actuales o más prácticos, ¿qué significa eso? Se puso obstinado, terco. Acuérdense que Faraón no conoce a Dios. Y a este que no conozco me está fregando la vida. O sea, hace prodigios a través de estos 2. Ya van a ver. Bueno, ustedes ya lo saben, si solo hacemos un repaso aquí. ¿Cómo va Faraón cambiando eso? Lo malo que es a las malas, al leñazo. Y todos tenemos la posibilidad de aprender a las buenas. O a las malas. Generalmente escogemos a las malas. Lo más difícil escogemos. Lo más difícil. Pero bien. Entonces, ¿alguna cosa del texto de la sangre, de la plaga de la sangre? Eso ya lo vimos hace 15 días, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? Decíamos a veces en una organización, ¿verdad? Claro, como la horchata. Vaya. Vamos entonces al capítulo 8, los versículos del 1 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es una demanda constante que la ha venido trayendo no solo desde la vara, sino desde antes. Quiso dialogar con el faraón y el faraón no quiso. No le obedeció Faraón. ¿Por qué? Porque para Faraón Dios no existe.
Así pasa. Igual ahora. Porque no le obedecemos, no digo ustedes, ¿verdad? En términos generales estoy diciendo yo. ¿Por qué es que no le obedecemos a Dios? ¿Acaso no sabemos que existe? No porque nos vaya a fregar, ¿verdad? Sino que ya sabemos eso. En términos generales, no me refiero a fulano ni a sutano, ni siquiera a esta iglesia, sino que a todas las iglesias. Pero el faraón no lo conocía. Y se pone terco, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiera dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cama donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Ven cómo también Dios, igual que Faraón, no le bastó esclavizar al pueblo, sino que cuando vienen Moisés y Aarón a hacer la primera demanda, intensifica, recrudece la esclavitud. Dios es capaz de hacer eso. Como el tipo aquí no le bastó esto, con solo ver algo, tampoco le bastó con esto, entonces viene esto. Y se va a ir profundizando. ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de la terquedad y la necedad de Faraón. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Yo creo que los hechiceros, en lugar de convertirse en aliados del faraón, más o menos eran aliados de Moisés y Aarón, porque lo que hacen es más ranas. Igual aquí, más sangre. Igual aquí, más varas. ¿Se fijan en eso, verdad? Que huele café. Pero igual. Entonces, ¿quién es el autor de esta plaga? El autor. Dios. ¿Quiénes son los ejecutores? Moisés y Aarón. ¿A quién va dirigida? ¿Quiénes son los afectados de la plaga? Faraón. ¿Quién más? El pueblo. Esos son los afectados por la plaga. Se dice ahí en el texto de que es en todo el territorio de Egipto, ¿verdad? ¿Qué hacen los hechiceros? Lo mismo, ¿verdad? Los hechiceros igualan. O sea, hacen más ranas. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés. Ahí
Hay un cambio, ¿verdad? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite la rana de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Vaya, ¿cómo interpretan eso? Eso no se ha visto en esto. ¿Cuáles son los cambios que ven ustedes en Faraón? Si quieren, vuelvan a leer ese versículo y digan los cambios que ven, que interpretan ustedes de ahí. Porque ese sí es un cambio significativo. Sí, Faraón como que comenzaba a ablandarse, ¿verdad? ¿Perdón? Y a desesperar. Ah, cierto. El ablandamiento es por convicción o por necesidad. ¿Por qué piensa, hermana Agustina, que es por necesidad? Ahí tiene atrás el micrófono. Porque endurece siempre su corazón. ¿Perdón? Estaba mintiendo porque siempre endurece el corazón. No, pero usted dijo que estaba ablandándose por necesidad. ¿Por qué? Porque las ranas le salían en todo lugar, hasta en los vasos de agua, en todo, la comida, en la cama, por eso es. Exactamente. Sí. Imagínense acostarse y tener 3 docenas de ranas ahí, bueno, o cuando se baja de la cama pisar rana, o irse a bañar y el ranerillo. Aunque hay gente que las agarra así, ¿verdad? Y las tiene como mascotas. Dígame. No ha de ser grato tener 3, 4 ranas cerquita cantando y ya un montón. Pero lo interesante dice que si eso desaparece, que va, dice aquí específicamente, dice, que va a dejar. orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo. Divide los que son de él y los que eran del otro pueblo que estaban pidiendo salir. Sí. Bien interesante. Hace una decisión que aparentemente beneficia a todos, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces el faraón se ve afectado en lo personal por el ranerío ese, ¿verdad? En la cama. Por eso es que es específico esto, los lugares. Pero también aparecen los hornos. O sea que no pueden cocinar, quizás. Quizás. No podrían cocinar. Y vienen los hechiceros egipcios y hacen marrana. Entonces topa. A veces ocurre lo mismo actualmente. Hasta que uno no es afectado directamente, no dice nada. Yo hablaba de eso hace no me acuerdo cuánto. Creo que fue en enero, cuando yo les estaba hablando de las leyes de las reformas de las leyes de tránsito. Y entonces que uno dice, ¿verdad? Sí, fue en enero, el segundo domingo de enero. Yo les decía, no, ustedes se acuerdan, ¿verdad? De eso. Entonces, yo les decía en ese momento de que Marcos es por primera vez que se utiliza buena noticia como parte del Evangelio y como algo cristiano, porque anteriormente los romanos utilizaban ese término de buena noticia. Y entonces yo les decía, eso de buena noticia, hay buenas y malas noticias, y nosotros juzgamos de acuerdo a la afectación que eso nos brinda. Como la ley de tránsito, les decía yo ahí, ¿es buena o mala? Depende de qué, de si me soy afectado o no.
Y yo terminaba eso haciéndoles una pregunta. ¿Y la ley la ley de la minería es una buena o una mala ley? Depende, decía yo, ¿verdad? ¿De qué? De cómo nos afecta. Y allí terminaba yo. Dígame. Ya. Buen día. Solo quiero hacer un comentario. En esta plaga, el faraón pide que oren para quitarla. Según los estudiosos, las ranas eran adoradas por los dioses, como dioses por los egipcios. Hay una diosa que mencionan ahí, que tenía forma, su cabeza tiene forma de una rana. Entonces aquí él ya sintió que era como que muy personal para ellos, como egipcio, el que hayan traído esa plaga. Ese es un comentario que quería hacer. Gracias. Sí, y entonces le llama a Moisés y a Aarón y le dice, órale a Dios, Jehová, que quite esa rana de mí y de mi pueblo. Entonces Moisés le dijo a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana, rápido, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río como comúnmente se quedan, ¿verdad? Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron un montón y apestaba la tierra. Gran inmundicia es. Pero viendo Faraón que se había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y entonces Faraón sigue con el corazón duro, o sea, terco. Vaya, ¿qué similitudes le ven a esto? ¿Creen ustedes de que Dios en su plan va avanzando? ¿O simplemente, por qué hace eso, verdad? Yo sé que a veces uno se desespera, ¿no? Y dice, ¿y por qué? No le tuerce la vida, no le tuerce la vida a Faraón y ya estuvo, ¿verdad? Dígame, ya le traen el micrófono. Yo pienso que sí va avanzando un poco en el proceso que el Señor se ha propuesto con Faraón. A partir de aquí del versículo 8, cuando él dice, ora, le dice a Moisés y a Aarón, ora a Jehová. Entonces, como que él ya va reconociendo el poder de Dios con todo lo que ha venido experimentando. Pero se resiste también a creerlo. Y por eso es que, y lo que me llama la atención también, Moisés le dice que cuando quiere que haga ese milagro, que las ranas desaparezcan. No le dice desde ya. Yo en su lugar, ya, en este momento, porque ya no aguanto esta rana. Pero él le dice mañana. Sí. Entonces,
nuevamente aquí, Faraón dice, voy a probar a este Dios, a ver si cuando yo diga, entonces mañana. Entonces, y se da el milagro, pero hay reposo y vuelve otra vez a lo mismo, a endurecer su corazón. Entonces, me da a pensar también esto que muchas veces nosotros así actuamos. Creemos, reconocemos que Dios es Dios, que es todo poder, que Él tiene todo poder y que me está llamando, pero hago oídos sordos, endurezco mi corazón y no le obedezco. Por eso es que hemos llegado a lo que la humanidad ha llegado. Entonces, no es que no sepan nada de Dios, no es que no crean en Dios, sí creen, pero no queremos escuchar la voz de Él y endurecemos nuestro corazón. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna simil? Dígame. Que había alguien más poderoso, pero a nivel de conocimiento nomás, y no estaba dispuesto a perder el poder que tenía también. Y en ese camino creo que le permitió también, todos estos eventos le permitió a Moisés y a Aarón afirmarse en la misión que Dios les había trazado a ellos también, porque para lo que Dios los llamó no era cosa sencilla, era una cosa muy difícil, pero creo que todas estas pruebas le fueron dando a Aarón y a Moisés la experiencia necesaria y afirmándose en el Dios que ellos conocían. La otra cosa, creo que también al pueblo del Señor le sirvió de aprendizaje sobre la misericordia de Dios, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, siempre hubo un pueblo que es el que iba a salir de las tierras de Egipto. Muy bien. Dígame. Buenos días. Yo pienso de que también por medio de todas esas pruebas por las que han pasado y van a seguir pasando, los pueblos vecinos, los pueblos se daban cuenta de la grandeza del Señor, y por eso es de que llegó hasta cuando Rahab salvó a los espías, que se habían dado cuenta de todas las maravillas que Dios había hecho. Solamente. Muy bien. ¿Alguien más? La demanda de Dios es dejar ir al pueblo. Eso de dejar ir es liberarlo de la esclavitud. Es la liberación del pueblo. Ese es el eje transversal de todo. Todo inicia con eso y todo tiene que terminar con eso. Ese es lo que Dios ha decidido y eso es lo que va a obtener. Aquí pueden hacer lo que quieran. Dios quiere esto, Dios va a obtener esto. Aquí podemos enfrascarnos en un montón de ondas. Dios quiere esto y Dios va a obtener esto. ¿Se fijan en eso, verdad? Bueno. Ahora bien, Moisés no quiso por esto, por lo otro, que por aquello. ¿Hasta qué? Ahí está. Ahí está actuando como el ejecutor. Moisés y Aarón. Por más que quiso, no. Los planteamientos eran razonables, pues, ¿verdad? No eran caprichosos, los de Moisés. Faraón es diferente. Faraón es distinto. Faraón no conocía a Dios. Moisés tampoco conocía a Dios. Pero hay ciertas aperturas, ¿verdad? Cierto interés. Y a veces, hace poco un hermano de la iglesia me mandó un video que decía pastores a la carta. No sé si lo han visto. Bueno. Es sumamente decepcionante. ¿Verdad?
Tú ya lo viste. Pero que dicen, por ejemplo, dice ahora, ando así, ¿verdad? Ando allá y todo. Voy a poner al pastor fulano. No, no me gusta lo que dice, voy a buscar otro. Tampoco me gusta, voy a buscar otro. O sea, estoy buscando lo que yo quiero o lo que Dios quiere. Lo mismo está pasando aquí. Es lo mismo. Solo que de manera más trágica, más dramática, más costosa en vidas humanas. No es capricho de Dios, es capricho de Faraón. No es terquedad de Dios, es terquedad del Faraón. Dios quiso que los liberara antes de empezar todo esto. No lo quiso. ¿Por qué? Porque no quiso. Bueno, está bien. ¿Dios va a hacer la voluntad de Faraón? Jamás, nunca. ¿Va a hacer la voluntad de Moisés? Jamás, nunca. ¿Va a ser la voluntad de Walter? Jamás, nunca. Ni la de ustedes. Entonces, por eso no podemos demandarle a Dios, exigirle a Dios, retar a Dios, enfrentar a Dios. Nos van a zarandear. No hay que entrar en esa dinámica. Eso es producto de ciertas teologías. Hace poco me dice un hermano también, ¿cómo es eso de hacer cosas en el espíritu y cosas que no son del espíritu? Eso es producto de unas teologías que están mezcladas con unas pilas que se llaman Nueva Era. Los gnósticos creen que uno puede desdoblarse espiritualmente. Significa que el cuerpo queda aquí, pero uno viaja. Eso lo pueden escuchar en ciertos predicadores. Y se enseña eso, ¿verdad? Los hechiceros aquí, ¿verdad? No, dicen, los hechiceros aquí son la gran onda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igualan a Dios. No, no lo igualan. ¿Verdad? Imitan, pero no lo igualan. Si el texto dijera, y los hechiceros convirtieron la sangre en agua nuevamente, pues ahí sí va. Ahí sería otra cosa. Entonces, pero no ocurre eso, ni tampoco los hechiceros hacen los demás. Llega un punto donde los hechiceros le dicen a Faraón, no, mira, esto sí es de Dios. Así es que mejor ya no nos metamos. Mejor los hechiceros renuncian, pero el Faraón se encapricha. Porque no es solo es de no dejarme vencer por el otro Dios, sino todo lo que significa económicamente, que ya lo vimos como en las primeras clases. Todos los beneficios de tener esclavos, todos los beneficios económicos, sociales de tener esclavos. Eso ya lo vimos. No era una cuestión de capricho solamente porque no me quiero dejar vencer por ese Dios que ni conozco. También es que se va a ir toda la fuerza laboral. Seguramente de las cosas que los egipcios no querían hacer también. Igual que en Estados Unidos en la actualidad. Con grandes encaprichamientos, ¿verdad? Por el presidente. ¿Por qué? Hay un pastor en Estados Unidos que dice que si se van los latinos, si se tienen que ir los latinos de aquí, se tienen que ir también los chinos, los asiáticos, los israelitas. Se tienen que ir también los franceses, los alemanes, los ingleses, incluyendo la esposa del presidente de Estados Unidos, que es una migrante, ¿verdad? O sea, la migración es selectiva. Aquí es selectivo. Dios quiere que liberen a este pueblo que Él decidió que iba a ser su pueblo. Todavía no lo es, pero va a ser, ¿verdad? Entonces, quiere que liberen a este pueblo. Y el dueño de esa tierra, según Faraón,
No lo quiere dejar ir. ¿Por qué? Porque se endurece, se pone terco. Ahora bien, entonces la demanda es la misma, va a seguir siendo la misma. Deja ir al pueblo, libera al pueblo. Eso así comenzó y así quiere que se haga. Entonces al principio decía yo hace 15 días, el primer domingo, yo decía eso, ¿verdad? Cambia de estrategia. Dejó el diálogo porque el faraón no quiso dialogar. Perfectamente lo hubiera dejado en paz. No le hubiera tocado su economía. No le hubiera tocado su poder. Pero como no quiso, él se encaprichó. Entonces, igualmente Dios va poco a poco. Para nosotros se ve chivo esto, ¿verdad? Poco, pero para el que está sufriendo la esclavitud, no. Él igualmente requiere la liberación hoy. Lo que pasa es que también ese pueblo no conoce a Dios y lo está conociendo. El pueblo esclavo no conoce a Dios. Un remanente de ahí sí mantiene esa fe en Él, pero no todos los que están esclavizados. De eso se va a ver más adelante, ¿verdad? Más inmediatamente. ¿Qué piensan de todo esto, hermanos y hermanas? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo aplican en su vida o en la vida actual, en la vida de la iglesia? ¿Qué enseñanza podemos sacar? ¿Hay algo que nos enseña esto? ¿Hay algo que nos plantea esto? Ya le van a ver. Yo pienso que a lo largo de toda la historia, siempre, ¿cómo se llama? Los imperios han tenido que caer por la terquedad de los dirigentes. Cuando yo estaba joven oía decir que iba a caer Estados Unidos de ese imperio. Y yo, ¿cómo lo iba a creer? Si yo lo veía que era el sueño americano y todo eso, ¿verdad? Y ahora estoy viendo que podría ser que por la terquedad caiga también ese imperio. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, hermanos y hermanas? ¿Qué mensaje les dice esto? ¿Los desafía? ¿No los desafía? ¿Los deja igual? Entonces, ¿cómo? O dedocráticamente, ¿verdad? Es que a ustedes les gusta eso. Cierto, a mí se me olvida. Hermana Tania, ¿nos puede compartir usted lo que vi que su cabeza dijo? Queda bien claro para mí que si Dios quiere esto, Dios va a obtener esto. Y si es su voluntad, en el caso nosotros a veces endurecemos nuestro corazón y nuestro Señor va a seguir cumpliendo sus planes independientemente de mí, ¿verdad? Y a eso me ayuda, de que no endurezcamos nuestro corazón ante el mensaje del Señor. Uno tiene que estar siempre atento, orando y entendiendo por el Espíritu cuando Él le dice a uno, ¿verdad? Para que uno no tome su propio camino independientemente de Él y sea necio con Él. ¿Alguien más? ¿No los desafía esto? Perdón, no escuché. Vaya, sí, yo con esta enseñanza ahorita me siento desafiada a no endurecer mi corazón, obedecer a Dios, porque es lo que mejor me va a ir. Sí. ¿Verdad? Pues sí. Yo les decía también que gracias a Dios ustedes no son como otras iglesias que obedecen a los pastores, ¿va? Bueno, al menos a mí. No sé si al otro. No, gracias a Dios por eso. Porque tampoco son llamados a obedecer a los pastores. Es obedecer a Dios. A Jesús. Eso sí. Y por lo tanto,
Y principalmente por eso hay que ir a la Escritura para reflexionar en ella y conocer eso. Si uno conoce la palabra de Dios, no es presa fácil de cualquier embuste teológico que cualquiera puede decir. Si se fijan, es el texto bíblico lo que debe de primar. Estos del Éxodo estaban bien fregados, no tenían escritura, solo eran de decires, de tradición oral, de wiri wiri, ¿verdad? Pero no era de escritura. Por eso a veces se le dice a ellos que ellos tenían una fe antropológica y no basada en el texto. Ahora tuvimos una época basada en el texto, pero ahora está basada en otras ondas. Y a veces es mejor no ver esas cosas de video, ¿verdad? Pero a no ser que sean... Hay uno en la DW Deutsche Welle, muy bueno, sobre el impacto que tienen las redes sociales en la fe. No en la membresía, en la fe. Ahora usted se puede confesar con un sacerdote que no existe, que es virtual. O puede hacer consejería pastorales con pastores protestantes evangélicos virtuales. Ya no necesito hacer una consejería pastoral con el pastor Luis o Walter. Ya no. Solo me voy a la aplicación y le cuento a ese que hasta tiene rostro. Usted le puede poner rostro. Hay unos que le ponen el rostro de disque Cristo, ¿verdad? Que no, ese no es Jesús, ¿va? Todos los cuadros esos de Jesús no existen. Si es ojos azules, no es Jesús. Porque Jesús de ojos azules no tenía nada. Dígame, hermano. El ADN han sacado para hacer la imagen de Jesús, porque las personas lo adoran a Él, le confiesan, le preguntan y Él habla lo de la Biblia. Ajá, así sí. está la gente ahora. Sí. Vale, por ejemplo, hay un robot en algunas iglesias en Europa que contratan a un robot, lo alquilan, porque como no hay pastores, entonces es un robot y le pueden poner la indumentaria que quieran, porque ya está programado. Es bien curioso eso, ¿verdad? Por no decir otra palabra. Entonces, pero es también donde ya la palabra de Dios ya no existe. Ni virtualmente hablando, ya no. Entonces usted, cuando hacen eso, siguen lo que el robot dice o la aplicación dice. La aplicación no es cristiana, es tecnológica. No es ni aquí, ni de allá, ni católica, ni evangélica, ni nada de eso. Menos bíblica. Puede tener información bíblica. Pero no estamos ahí todavía. Todavía le pueden llamar a él, ¿verdad? O a mí. Entonces, pero, así que aprovechen mientras se pueda. Y es que estaba recordando lo de que dice el hermano Ismael en la celebración de instalación, ¿verdad? Que dice él que le da tristeza de que hay muchas iglesias bautistas que no tienen pastor. Y no sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Pero dijo él, en cambio ustedes aquí tienen 2 y no los aprovechan. Digo yo, supongo. Aquí me está jalando de aquí. No, pero pues sí. Ahí es decisión de ustedes. Hermanos y hermanas, Dios es Dios. El que fue en esta época y ahora. Dios está presente siempre en nuestra historia para apoyarnos, para desafiarnos,
pero también para animarnos y para consolarlo cuando lo necesitamos. Dios está ahí. Hay que comunicarse con Él. ¿A través de qué? De la oración. La oración, no hay oraciones poderosas, la oración es el mecanismo de comunicación con Dios. Y en la oración hay que quedarse callado para que Dios le hable a uno. ¿Verdad? Entonces, a través de su palabra, pero también de otras maneras que hay que abrirse a esas posibilidades. Dios es el que tiene planeado esto. ¿Ha cambiado de estrategia? Sí, la va cambiando, pero tiene el propósito de hacerlo. ¿Por qué es tan...? Hay una persona que me dijo, pero Dios me aparece hablando ahí, me dijo. No, lo que pasa es que es comprensivo y da chance para que no esperara que llegue hasta el final, ¿verdad? Donde la cosa se ponga más cruel, más socada, dicen otros ahora, más difícil. Hay que hacerla a las buenas, no porque nos esté fregando Dios, al contrario. Esto se pone fregado por Faraón, no por Dios. Igualmente ahora, la vida no se nos complica por Dios, sino que es por las decisiones que tomamos sin Dios o por las barbaridades de otras personas que nos pueden provocar a nosotros. Y esas personas obviamente no tienen a Dios. Oremos para despedirnos. Te agradecemos, Padre Santo, porque siempre nos invitas a formar parte de tu pueblo para proclamar tu reino en este tiempo que nos toca vivir y en este contexto que nos toca vivir también. Ayúdanos a entenderte, comprenderte, a comunicarnos contigo, pero también a hacer tu voluntad. Amén. Gracias, hermanos y hermanas.